Bienvenidos a primer... Esa la tiza. Eurocopa, vamos a hablar hoy sobre la Eurocopa aquí. Sobre Euro. Vamos a dar... Nuestras predicciones. Predicción, análisis de equipo a ganar. A ganar, claro. Segundo, tercero, cuarto. Cada cual fase de tendrá- grupo, mejores equipos, mejores jugadores. También. Vamos a decir quiénes van a ser las figuras del torneo. Exacto, Vale. vamos a hablar un poco de todo sobre la Euro, que arranca en 5 días. Creo que sí, ¿eh? Sí. Depende de cuándo se olvide. Lo puedes poner negro esto. Se pone negro. Entonces, arrancamos ya. Con el grupo A, ¿no? Sí. Vamos a empezar con el grupo A. El grupo A está compuesto por Alemania, Hungría, Hungría, Escocia y Suiza. A ver, Alexander, dime. No, es el equipo, está intermedio, no creo que sea del grupo más fácil. No. Creo que De la... para Alemania sí, Alemania creo que trae de los mejores equipitos. Sí, O Alemania sea, trae un equipo el bueno. equipo de Alemania Musiala, Wirtz, que yo lo daría entre los 4 mejores. yo también. Fácilmente Alemania puede estar entre los 4 mejores, depende ya de la hora de las llaves, pero ¿De contra quién se crucen? sí, claro. Creo que habría que resaltar lo que estábamos hablando sobre Hungría y Escocia. Sí, Creo que- Hungría desde que vino A de ver. hacer una buena Eurocopa en el 2016, Sí, que pero- sorprendió. Lo malo que a quedó... ver, te digo. Alemania y Suiza. Primero y segundo. los favoritos. Exacto, sí, ajá, del Ajá. grupo. La lucha del grupo va a estar el tercer puesto. ¿Hungría Para hacer o Escocia? buscar hacer un mejor tercer lugar, que es lo que te digo. Es lo que estaba analizando, que, a ver, Escocia no es que traiga un mal equipo. ¿Cuál es la figura del equipo como tal? De Escocia. McTominay. Ah. Que sí, a ver, una figura no te va a mover un partido, pero resalta. Es como Rusia. Rusia tenía en los también- mundiales jugadores muy sí, así. y llevan a Robertson. También Ah, del- coño, el o de sea, Liverpool. Los jugadores sí. No, para mí jugadores esa debe de ser Premier. la pieza fundamental. Exacto, pero Hungría, es lo que tú dices, Hungría no trae exactamente un Pero mal es un equipo de colectivo. Sí, No a tiene ver. piezas individuales, pero juega muy bien. El 2016 hizo tremendo papel, 3-3 con Portugal. Bueno, casi elimina a Portugal, que fue el campeón del 2016. A ver, Y te Hungría debe ser una de las digo, sorpresas. Puede por ser. lo menos han llevado un buen recorrido, lo que es en cuanto a amistoso y o sea, clasificatorio. Solo han perdido un partido desde la Liga Nación, que perdieron contra Italia. O sea, traen buen recorrido. Escocia, lo que más me sorprende fue, o sea, lo que más así fue el papel que hizo contra España, pero ahora analizando, ha tenido muchas derrotas. O sea, Entonces- Escocia no viene en su mejor momento para empezar Eurocopa. Nuestros favoritos entonces serían primero y segundo, Alemania y Suiza. En ese Sí, orden, en ese ¿verdad? orden, sí. Y entonces el tercero, ¿a quién vamos a dar? Yo doy a Hungría. Sí, Hungría, porque por el momento que trae. O sea, Por lo que trae. Escocia no va en su mejor momento. Claro. Creo que Hungría es el que más puede destacar. A ver, no es que vaya a pasar Hungría, sino el intentar hacer ese mejor puesto, ese mejor tercer lugar para intentar avanzar. Incluso te voy a decir algo. Yo creo que Hungría le puede rascar un punto a Suiza. Alemania no sé, Sí. porque Alemania es... Yo veo es más tan, difícil. yo veo tan sorpresa a Hungría que yo lo pondría hasta de segundo lugar, fíjate. ¿Te Porque arriesgas entonces? Suiza viene de muchos segundos lugares en todas las competiciones, ¿sabes? En mundiales, en la Eurocopa. Yo creo que va a ser uno de los mejores terceros lugares, Suiza, a mi entender. A ver, Suiza no viene tampoco en su mejor momento. Viene haciendo partidos regulares, o sea, no ha hecho los mejores, no da la mejor cara. Para el Sí. equipo que tienen buena plantilla. Suiza tiene No. a dos de los mejores porteros. ¿Sí? A Kobel, el del Dortmund, Sí, y a Sommer, y a el del Sommer. Inter. No sé, habría que ver, pero no van con mal equipo, o sea, llevan a Okafor del Milan, a Chaka, A Kanji yo creo que es de Suiza, ¿no? El del City. a Kanji. ¿Es suizo él, ¿O Sí. no? Ah. No, pero va a Tienen estar muy buena- duro. A ver, tienen plantilla para intentar, aunque sea, competir hasta por el primer puesto. No, Claro. pero creo que va a ser el partido más vistoso de Sí, la sí, fase del de grupo, grupo. es Suiza-Alemania. Va a Sí, ser sí, sí. el más vistoso sin lugar a duda. Entonces, Alexander, tú das a Hungría de segundo. De ¿no? segundo, tercero. Yo doy a Suiza. Suiza. Entonces, Todo ¿tú el vas mundo- aquí? Todo el mundo estamos de acuerdo A ver. que es Alemania el primero. Yo Tú. doy Alemania, Suiza y Hungría de tercero. Igual Alemania, Hungría de segundo y Suiza de tercero. tercero. No, yo daría Alemania, Y- Suiza y Y Hungría. diría que Escocia va a apretar ahí. Escocia no tiene mal equipo. No, y pero lo bueno que no tiene viene- Escocia, es que choca mucho con los equipos europeos. A cada rato lo vemos sí. con Inglaterra, que es un clásico. Sí.
con varios equipos, España, que lo dijiste ahorita, Sí. todo. Pero bueno, Chocan hay que- mucho, hay que ver, rivalidad. es lo que te digo, tampoco viene en su mejor momento, viene de perder prácticamente unos cuantos partidos. No está... En su Sí, mejor- no da una mejor cara. pero si analizas los Dio- partidos de Escocia, Sí. son con equipos grandes. Sí, a ver. Es lo que te digo. Tiene plantilla para competir. No es que no vaya a competir, pero no ha dado su mejor cara en los últimos encuentros. Es Bueno, lo que ya, pasa. A ver, eso- también son amistosos. Algunos son amistosos que no. Alemania No, todo el no. mundo sabe que va a ser el primero. Alemania va a ser el Alemania, primero. todo el mundo ya da por Alemania hecho de que tiene un Alemania. equipazo. No, yo hasta Eh, Alemania lo daría hasta semifinalista. Ojalá y no se repita lo del mundial. Ojalá. Que Alemania, todo el mundo daba a Se Alemania quedó en favorito fuera- en y fuera en se fase de quedó- grupo. No, pero es una Eurocopa, el mundial es muy difícil. Ujú. No, yo Vamos creo a ver. que Alemania Creo sí que puede. en la Euro hubiera sido más fácil que en el mundial. O sea, quedarse en mundial creo que hubiera sido más. O sea, Es que ¿quién iba a decir nadie, que Japón? Nadie predecía. Sí, pero, ¿Quién iba a decir que Japón iba a hacer eso? pero en el digo yo, mundial? aquí ya tú puedes avanzar hasta como tercer lugar, ¿sabes? Te puedes hasta salvar. Sí, a ver, ¿Sabes? es la opción. Tiene más porque- forma de clasificar. Porque Una forma de clasificar, vámonos, sí, vámonos para a ser otra primero. Eurocopa. Portugal casi se eliminó en la fase de grupo del 2016 y terminó siendo campeón. ¿Sabes? Que podía pasar como tercer lugar, yo creo que pasa como segundo, no sé. Pero bueno, pasar. Y en el mundial tiene que pasar dos. Pero bueno, ya ahí Alemania debe Alemania estar sí, seguro. se da por hecho que Alemania va a Debe estar pasar. seguro. Obviamente. Bueno, para el grupo B. Vamos para A el ver. grupo B. El llamado, bueno, ahora me lo llamado el grupo de la muerte. Sí, sí. Sin lugar a dudas. Sí, sí. Creo que a ver, Albania, Croacia, España, Italia. Ya, el equipo ahí que pienso yo que la cenicienta del grupo. O Albania. Albania. Sí, Albania. Lo más que puede sacar es un punto y creo que es a Croacia. ¿Saben? No, A no, Croacia no. que va, A no. España. No, que va. Sí, yo doy a sí. España Yo- primero. No, yo doy. No, Yo lo doy el primero. Yo le voy a España, pero no doy a España como primero. Yo doy a Italia y Yo veo Croacia. a Croacia como primero. Yo también, fíjate. Que va, a Croacia lo veo demasiado Nah, como primero. digo yo que Croacia ha tenido viene muy bien. Tiene que caer. Yo digo creo que le ganó a Portugal ayer. Sí, creo pero que le ganó un es amistoso. un amistoso. Es un Sí, amistoso. amistoso. Pero bueno. Es un amistoso. Ahorita vamos a hablar sobre los amistosos para que vea que no tiene nada que ver. Sí, Pero, le ganó 2-1. pero para mí el primero debe ser España, segundo Italia y tercero Croacia. Y debe pasar como mejor tercero, digo yo. Sí, De- A ver. Es que. Y cuidado, es y cuidado. un grupo. A ver, Y cuidado. a ver, ¿de qué deben pasar eso? Debe pasar Croacia, Italia, España. Ya Sí, sí, el claro. orden es lo Sí, pero a lo mejor Croacia no puede pasar ni como mejor tercero, ¿sabes? Así que, o sea, en el grupo este de... No, es verdad, es verdad. Porque es más vamos a competitivo. suponer que el tercero, que no debe tener, el tercero, claro, no tiene un buen resultado. Cae, le gana, por ejemplo, en el caso de Croacia, pierde con España y A pierde ver. con Italia y la más le gana a Albania, 3 puntos. Como 3 puntos no es mejor. el tercero es el que logre rascar más puntos. Exacto, con El 3 que- puntos el que logra no, más es- rascar más no es puntos. suficiente. Tienes que intentar, aunque sea ganar uno, aunque pierdas el otro, ganar uno, empatar y perder. No, pero también tiene que Y ver los luchar goles, por el tercero. golaveraje. Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Y que se va a enfrentar a dos potencias. A ver. No sé, que. Sí, yo, a ver, es el grupo más complejo yo hasta diera, ahora. Yo diera a Croacia. Es que son 3 equipos. Sí, A ver, Albania tres no, equipos muy parejos. nadie piensa, a ver, nadie piensa que Albania pueda pasar. Claro. Ni de tercero. Ni de nada. No, es que si acaso estábamos viendo si saca un punto. Si saca un punto, claro. Que no debe sacar un punto tampoco. Pero digo yo que, ¿sabes por qué digo que Croacia no va a pasar como primero ni segundo? Porque Croacia ya viene de la decadencia de veteranos. Es verdad. ¿Sabes? Sí. Tiene muchos Ya son jugadores que- pocos los... Y Que entonces no los es el jóvenes caso- no están que en clubes no es grandes, el ¿sabes? caso de España, Italia, que vienen más. Sí, con más, figuras más, jóvenes. más aportando por la Sí. juventud, exacto. Puede ser. Son los equipos que están en reconstrucción ahora mismo. No, pero también Que le- le toca a Croacia. Croacia tiene, a pero- ver, pero le tiene puede- buena plantilla. Sí, Pero pero, tiene ¿sabes? buena Ya viene de Tiene a decadencia. Kovac, Modric tiene a tiene cuánto, Modric. 37... 38, 39. por ahí. Ah, Debe. y ya no está Rakitic, ya no, ¿sabes? Ni el Tienen a portero Perisic, suba, ¿no? así. No, pues, que fueron mundialistas, fueron finalistas. Entonces, ¿cómo tú darías? A ver, vamos a comenzar. Yo daría primer lugar del grupo a Italia. Creo que no sé, Italia tengo que darlo de primero porque lo que hizo en la pasada Eurocopa, ¿sabes? Italia es un equipo que siempre, Sí, siempre es verdad que luchado. no, que a lo mejor últimamente no le va muy bien porque Ahora no va mismo al está, mundial ahora y mismo todo está eso. ganando. Estamos Pero- contra Bosnia, amistoso. Pero Italia es un equipazo y bueno, tiene muchas figuras jóvenes como Di Lorenzo, el lateral del Napoli, Di Marco, el del Inter. Tienen a demasiados jugadores buenos. El Shaarawy que lo convocaron, vi que lo convocaron de nuevo después de tantos años. Nicolo Varela también es bueno. Yo doy a Italia de primero. Vaya, voy a darte a España de segundo. No sé, porque sería muy injusto A poner a ver, España de tercero. España
ha jugado 2 amistosos, pero no ha jugado con el 164 del ranking, Sí, con Andorra. con que- Andorra. Sí, pero igual, Y eso. jugó contra Irlanda del Lo Norte que pasa es que ayer. la prensa española es muy crítica porque ahora dicen que Francia Sí. es el favorito, pero Francia también Jugó se con enfrentó Luxemburgo. con Luxemburgo. Con Luxemburgo. ¿Quién es Luxemburgo? Sí, pero a ver, Se infla demasiado. lo que pasa es que cuando tú vienes a ver amistoso, que de verdad prepare, fue el de Croacia-Portugal. Claro. Que vas a enfrentar, que es un equipo que está, que te vas a enfrentar, que sabe que va a dar guerra. Ujú. Entonces, no sé, a ver, ganaron 2 partidos con marcadores de 5-1, 5-0 creo que fue. O 5-1 y 5-1. Sí, bastante amplio. Incluso Pedri marcó 2 goles ayer, creo, en una. Nah, yo O sea, creo que ya España, si acaso no, si 5-1, acaso queda 5-0. segundo, es por la inexperiencia de la, o sea, la De la juventud De la que tiene. juventud, puede ser. A ver, Pero te digo, Luis de la Fuente lo está haciendo todo, bien, no está haciendo mal. todos los jóvenes están jugando en clubes grandes. Bueno, que España siempre ha tenido, siempre lo que convoca son de clubes grandes. ¿Y sabes qué es lo bueno que tiene España? Que tiene una mezcla entre veteranos y jóvenes. Sí. Nacho, Carvajal, ¿ves? Son veteranos que están en el equipo. Tiene, No, está Nico Nico Williams, para mí. Yamal también, Lamin. Tiene Vamos muchos a ver. jugadores jóvenes buenos. Pero bueno, ya para terminar este... Llevan bastante jugadores de, a ver, más de 25, ya más jugadores más de 25. Pero es un equipo que prácticamente tiene que estar en reconstrucción ya, porque la gran mayoría no se espera para que estén ni para el próximo mundial ni para una próxima Eurocopa. Prácticamente es un equipo que tiene que estar pensando en la juventud. Ujú, el jugador No, joven. yo creo que ya debe ser España, Italia y doy de tercero a Croacia porque pienso que está decayendo, ¿sabes? No veo una reconstrucción así de jóvenes. O puede Sí, ser, pero- ¿sabes? Pero Tú sabes lo malo con Croacia, que Croacia tú nunca lo puedes dar Nunca por puedes muerto. dar por muerto. Croacia siempre te sorprende. O sea, lo que hizo en los 2 mundiales, no sé, siempre Croacia es un equipo que siempre da la talla. A No ver. sé por qué, pero siempre da la talla. Croacia lleva una plantilla bastante joven. por eso también es falta de inexperiencia y muchos no juegan en clubes grandes. Por eso lo di tercero. Tercero. Y cuarto, Albania, ¿no? Sí, 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 a ahí, ver. ahí creo que no hay ¿Sabes que duda. no? Nadie espera. Creo que, a ver, su figura más importante. Albania. eh, Ojo, con todo respeto a Albania, pero... sí, a ver. Hay que ser realista porque Claro. tú no puedes dar nunca a un equipo que no tenga esa plantilla, que nunca ha tenido esa historia. Ni esa experiencia. ni nada. Claro. No sé, el Seiza que es de la Lazio, no sé, pero no he visto ese. Bueno, No, ya, no, entonces no tú es das. un Modric, no es un Entonces, Modric, entonces, Sí, que, claro. que entonces te para que- la plantilla. Mira, te digo que podría dar a Croacia de primero por el recorrido que ha tenido. Puede dar a Croacia de primero. Ya segundo y tercero sería una disputa entre España e Italia, que dejando de lado el españolismo, Croacia, Italia, España. España tercero, buscando un mejor tercer lugar. Y bueno, ya Albania quedaría de cuarto. Sí, sí, yo creo que ahí no hay duda. Creo que estamos de acuerdo los tres en lo de Albania. Sí. Pero creo que los tres dimos órdenes diferentes. Sí, yo doy Croacia, Italia, España. ¿Tú das entonces? España, Italia y Y Croacia. Yo doy entonces Italia, España y Croacia. Ya. Vamos por otro grupo, el Próximo grupo. Sería C. Dinamarca, Inglaterra, Serbia, Eslovenia. Es un grupo muy Se- parejo. se Ese, están yo creo que confiando- mucha gente está confiando de que ni Serbia ni Eslovenia vayan a dar guerra porque Dinamarca tiene buen equipo para dar. Pero mucha gente se confía de que Inglaterra, a ver, Inglaterra cayó ayer, antier, no me acuerdo qué día cayó Inglaterra, perdió por la mínima. Sí. Nadie, a ver, es verdad cuando ves los nombres, pero ojo, cuidado. Sí, claro. Serbia y Eslovenia tienen equipo para poder competir. Y te voy a decir la verdad, por plantilla, Inglaterra posiblemente sea el mejor equipo del mundial. De la Eurocopa. De la Eurocopa, Por plantilla, de la tienen a Palmer, Foden, Bellingham, pero Tienen ¿qué pasa? el mejor equipo para. Pero Inglaterra tú no te has dado cuenta que siempre le falta algo. Yo nunca pensé decir Sí, eso de es Inglaterra, eso de- pero yo nunca pensé decir eso de Inglaterra, y yo lo pongo como favorito a ganar esta Eurocopa. Sí. Porque, te digo, Inglaterra cuando te pones a ver, Inglaterra siempre pone siempre lleva el mejor equipo lo lleva Inglaterra. Claro. Sí, el mejor. Bueno, imagínate, la mejor liga del mundo es esa, Es, pero te digo, este año, para mí que se la debe llevar la Eurocopa. Inglaterra incluso perdió con Brasil un amistoso, un 1-0, que metió Sí, gol pero da Endrick, igual, si no me el equivoco. amistoso para mí lo debe ganar, tiene A una ver, un super que amistoso- plantilla. A ver, un amistoso nunca lo puedes dar como Como una una- evaluación, como- como una ajá. evaluación final. Porque son amistosos final lo que van es a probar jugadores. Claro. A ver cómo se desempeña, a ver cómo dan la cara.
Pero es lo que estamos diciendo ahora. Dinamarca, Inglaterra, Serbia y Eslovenia. Son 4 equipos. Que no es ese equipo de la muerte como el anterior. Como el del B, pasado, que claro. es verdad que es un equipo que cuando tú ves cada plantilla, pero va a competir. Ese grupo Sí, se sí, va a son, competir. son No, equipos sí. que compiten todos. A ver. No, es que son parejos. Sí. Quitando Inglaterra. Los otros 3 son bastante Los parejos. otros bastante 3 parejos, son parejos para el son segundo parejos. lugar. Aunque te digo, Sí. para mí la cenicienta de ese grupo es Eslovenia. Para mí Eslovenia no lo veo con más grandes figuras que ni que Serbia ni que Dinamarca. Y Dinamarca tiene a Eriksen, tiene No, tiene ajá, Sí, del Dinamarca Barça. tiene bastante A Christensen fondo. también. Ajá, Christensen. No, Eric. La figura más es Oblak en Eslovenia. Sí, sí. Que pueda defender, no sé. Sí, pero igual, un portero no compone verano con un. Sí, pero con- te puede aguantar bastante. Claro, te resultado. aguanta mucho. Te ¿sabes? claro. Te arranca puntos. Pero para mí ellos lo que pueden arrancar es un punto, como te decía, ¿ves? Pero son con Serbia es que más o menos se deben discutir ellos el tercer Traen buen lugar. equipo, traen a Blajovic y a Mitrovic. Sí, Coño, pero ya ellos era- ya son jugadores Sí, pueden de dar. Arabia, ¿no? Mitrovic, Blajovic es de la Juve. De la Juve. Sí. Mitrovic está en el Al-Hilales. Igual que Sí, pero son Milinkovic, dos, Savic, que también Mitrovic, en el algo medio de campo van a poder aportar bastante. A ver, viendo Eslovenia es el que se puede quedar descartado como Claro. cuarto. Creo que sí. Claro. Ya, a ver, no es que se pueda descartar, pero puede competir, pero no... Es el más débil, vaya. Ajá, pero no va a competir como Albania, que Albania sí se espera que no sea esa sorpresa. De Eslovenia se puede esperar más una sorpresa que de Albania. Claro, Sí. sí, O sea, sí, Eslovenia totalmente de sí acuerdo. puede competir, pero Albania no se espera. Entonces, de este grupo, resalta lo que estamos diciendo de Inglaterra, que es el equipo que siempre le falta como esa chispa. Esa, Sí, siempre le falta algo más. es como esa maldición de Kane, de que Ah, sí. siempre De que no bastante gana título. acertado, pero no se llega. Ellos perdieron, creo que la Eurocopa pasada, la final contra Italia. Y ellos venían de hacer un torneo súper bueno y perdieron contra No, Italia. y se vio que era superior Inglaterra a ese Claro. partido con Italia. Pero es lo que yo te digo, chico, que le falta algo siempre, ¿sabes? Es un equipo que puede ser muy superior todo lo que tú quieras, pero siempre le falta algo. Nah, pero Yo creo- para no mí sé. este año deben ya romper eso. No. Sincera, aunque yo te digo, todavía vamos a ver el grupo de Francia. Ah, el grupo de Francia. Que nos olvidamos siempre de Francia, pero Francia casi repite un doblete con el mundial ese que Argentina le quitó. Pero bueno, para el segundo lugar, Dinamarca. Digo yo que fíjate que siempre me gusta Yo inclinarme podría- por Serbia. Me No, gusta inclinarme yo por podría- Serbia. Yo podría dar hasta Dinamarca de primero. No ¿Qué me va? Arrascando o empatando. O sea, empatando un primer lugar en Inglaterra y Dinamarca. Me cuesta mucho dar a Dinamarca de Que primera será para el Inglaterra. partido. Será el partido que Es que Dinamarca y Dinamarca el problema es que Serbia siempre compite, pero cuando te pones a ver, Dinamarca lo que tiene de figura Sí, es sí. lo que tiene. El mejor equipo, No, sí. es Y imposible. vienen bastante buenas. Entonces vamos a más o menos dar el orden nosotros. Empieza Alejandro, a ver, dime más Mira. o menos tu opinión, cómo va a quedar el A grupo. ver, sería Inglaterra primero Ujú. o, ojo, Dinamarca. Pero vamos a tirarnos por el favoritismo seguro, y por el vale. buen equipo. Por el Claro. buen equipo que tiene. Sería Inglaterra primero, Dinamarca, Serbia. Y Eslovenia. Claro. A ver, tú Bueno, cómo- para mí, Inglaterra, me voy a anticipar, es campeón de la Eurocopa. Inglaterra de primero, segundo Dinamarca. Me gustaría hasta ver hasta Serbia de segundo, De segundo. pero la figura... Vamos a ver. Dinamarca nunca se segundo, sabe. Dinamarca Lo bueno del segundo. fútbol es que nunca se sabe. Que Claro. siempre llega a sorpresa. Dinamarca segundo. y Mira tercero Marruecos en el Serbia. mundial, la Japón en el mundial, son cosas Exacto. que. Yo doy lo mismo, yo creo que los tres estamos de acuerdo: Inglaterra, Dinamarca, Serbia y Eslovenia. Eslovenia. Creo que ahí no hay duda, estamos bastante de acuerdo los tres ahí. Más de lo que el peor recuerdo del mundo cuando Marruecos lo vino a España. Ah, sí. Eso No, y a Portugal. muy No, lo bien. más lindo a Portugal es Sí, el ídolo llorando y Messi levantando la copa. Pero bueno, vamos para el. Este es Eurocopa, vamos para el D. Chantaje. Grupo D. Vamos para el de Uf, Austria, Francia, Ojito. Países Bajos y Polonia. Ojito con Segundo este grupo grupo. la muerte. yo No, sí. no lo veo Yo tan lo veo- así. sí, No, no, sí, no, sí, no, sí, no. sí, Mira, ¿Qué va? Austria y va? Polonia ¿Qué siempre va? son equipos que dan guerra. Y Holanda. Para mí, Te digo, después de Inglaterra, la mejor plantilla, y después de Francia, es Países Bajos. O sea, Holanda trae una plantilla bastante Sí, sí, superior bastante a la consolidada. demás. A ver, te digo, ni Francia ni Inglaterra, porque Inglaterra, te digo, lo que tú dices, la mejor plantilla la trae Inglaterra. Claro. Eso a que nadie le quepa duda, que la mejor plantilla la trae Inglaterra. Francia trae la segunda mejor plantilla, incluyendo el próximo Balón de Oro. Claro. No. Yo creo No, que lo yo va a creo ganar que un brasileño, fíjate. Puede Pero- ser. Yo creo que lo va a ganar un pero brasileño. Pero bueno, una estrella. Una estrella. hablando de Eurocopa, Ajá.
Francia, de primero sin duda. Sí, es otro sí. que debe estar en la final si no choca antes con Inglaterra. Ya, Eso ya es es- cuestión de las llaves que no. No, pero, ajá, No se eso, puede hacer en las eso es llaves algo aquí. que, pero debe ser primero. Debe ser primero. Países Bajos, segundo, fácil. Digo yo que fácil le debe ganar a Polonia. Serio, Es yo que no sé. Polonia, mira, y te lo dice un fanático del Barça que está Robert Lewandowski, que me gustaría que cogiera hasta segundo, pero ¿qué va? Bueno, otra vez. Cuando vemos, Polonia no le llega. El mundial que jugó lo pasó Yo creo a que. rastro. A ver, Polonia no lo doy como el equipo a luchar por el tercer lugar. Por el momento que vive, principalmente, su figura, sobre todo lo que es el mundo. A ver, el mundo entero se basa sobre que la figura de Polonia es Lewandowski. Lewandowski. Lewandowski no creo que venga de un momento tan bueno en el Barcelona. Claro, como otras veces Entonces, sí venía de como un otras buen veces sí momento venía- y sí, tiraba para adelante el algo más carro. motivado, Pero sí. que es un delantero que depende mucho de los otros Depende jugadores. mucho de su juego, Ajá, claro. y entonces Polonia no. Tiene un buen equipo, No, pero no no, es que no tenga mal equipo, exacto. ajá. pero Tiene- no le van a llegar balones. Creo que es el grupo que más tiene más fondo de plantilla que de equipo. Porque es verdad que el grupo de España es el grupo de la muerte, pero no podemos decir que Albania tenga una plantilla como para competir. Sin embargo, en este grupo de Austria tiene plantilla para competir. Polonia también. Francia y Holanda, Obviamente. y Polonia tiene, o sea, exacto, a ver. Los cuatro en verdad tienen, pero yo creo que, como tú dijiste, Francia y Países Bajos son de las dos mejores Los dos plantillas. mejores, a ver, a que nadie quepa duda que Francia y Holanda son los dos clasificados del grupo. Claro, sí. A sí. ver, nadie puede esperar quizás un empate, como mucho, pero una derrota de alguno de esos dos equipos, quizás entre ellos. Es que quizás hasta ahí se puede prever un empate que pase Un empate, claro. Exacto, ya que se mida a los demás goles. Yo creo que en este grupo no hay mucha duda. Francia, Países Bajos y ¿A quién tú Polonia. das de tercero? ¿A Polonia? Polonia. No, Yo me voy a arriesgar, vale. Yo pongo a Austria Austria. no Yo me sí. convence mucho. Yo lo pongo a Austria de tercero. A mí sí. A mí no sé, yo lo pongo de tercero. Arnautovic sabe ser. Alaba. No, lo que Alaba yo no sé No, si pero llegará. Laimer, Laimer, el del cuidado, Bayern. Laimer Sí. hizo una temporada. Y es una buena temporada. Yo doy a Austria de tercero. No, que va, Yo sí lo doy de Polonia. tercero, ¿sí? Ahí lo que Mira, puede te estar digo. más duro es el tercer lugar. Sí, a ver, en la mayoría de los grupos de la Euro lo que se va a competir es tercer En lugar. tercer lugar, claro. Porque prácticamente ya todo el mundo da como favoritos a varios equipos en esos, a veces, o sea, cada grupo ya tiene sus representantes a la siguiente fase. Claro. Pero yo te digo, Austria me parece que va a ganar la Polonia. Y va a mí pasar también. como tercer lugar. A Puede mí también. luchar por el tercer mejor lugar. Ya eso dependería de los demás tercer lugares. No, Entonces, ¿darías? Yo doy a Francia, Ajá. Holanda, Austria y Polonia. Polonia lo dejo de cuarto. Francia, Países Bajos, Polonia y Austria. Francia, Holanda y Austria. Y Polonia que queda fuera. Ya, creo que estamos bastante de acuerdo más o menos ahí. Nada más cambia el cuarto lugar. No, yo entonces- cambio a Polonia. Polonia es un equipo mundialista, ¿sabes? Sí, sí. No. Pero igual, yo. Austria también. Austria también. Sí, es ¿en equipo cuál, mundial. en cuál cogió? No hay ninguna cosa así, pero. Pero ellos- te digo, ¿en qué grupo estuvo Austria en el mundial? No recuerdo. No estuvo. Pero sí estuvo, chico. Sí estuvo. Yo creo que sí estuvo. Bueno, después la gente que nos ponga en los comentarios, pero. No sé, yo No, yo no me veo acuerdo tanta- Alaba en el mundial. Yo no ¿sabes? veo tanta diferencia no, creo que entre no. Austria y No, Polonia. Yo no veo tanta diferencia. Eso no tiene que ver. Italia tampoco estuvo en el mundial. Por Sí, ejemplo. te digo, no por eso. Sí, pero y lo de Italia fue quizá brujería. No, esa es maldición. Sí, Esa es fue maldición. Pero bueno, veo a Gana la Polonia con un Eurocopa, poquito entonces más de no, no. experiencia que Austria, ¿sabes? Puede Austria ser. no estuvo en un No mundial. estuvo en el No mundial. estuvo, no. Yo me acuerdo Alaba en el mundial. No. Ahora vamos para el grupo E, que ya este ya. Vamos. Grupo E. Ya, yo creo que no sé, ¿ves? Creo que el. Aquí hay grupo uno, más aquí fácil- hay uno asegurado. Claro, que es Bélgica. Bélgica, a ver. Y eso que Bélgica no viene con el mejor equipo de los últimos años. No, que va, creo que ese equipo de Mundial 2018 puede ser, creo que ha sido Es- la es- mejor es la plantilla, mejor plantilla de Bélgica. que ha llevado Bélgica. Tenías a Hazard un momento. en un En su momento prime, super. el prime de ¿Sabes? Hazard, Estaba en el prime, prácticamente tenías eso. a Lukaku bien, De Bruyne, Mertens, tenía muchos Aquí, jugadores. aquí todo el mundo ya está de acuerdo con que Bélgica, aunque no tenga ese gran equipo de los últimos ver. años, va a ser el primero por el grupo que Sí, le tocó. exacto, pero no es que tampoco lleven un mal equipo. Llevan un equipo bastante Equilibrado. parejo, sí, equilibrado. Y llevan bastantes jugadores que son buenos. Creo que donde más van a padecer ellos es en defensa. ¿A quiénes tienen ahí de defensa, Porque ellos tenían Tienen a Witzel, a Menir, Que te puedo jugar de medio que campo son también. quizás los que más así puedan
no sé. No Ah, pueden está acertar. floja la defensa. Muy floja defensa porque Muy los floja. demás prácticamente son jugadores que no tienen ese... No están en Pero los eso clubes debe grandes ser de para el Europa. campeonato, No. que ellos no deben llegar hasta A el ver. punto, ¿sabes? Porque ellos han llevado mejores equipos y no han ganado nunca. Sí, pero, Pero- mira, el mejor equipo que llevaron fue en ese Mundial 2018 y creo que fue contra Corea que perdieron, ¿no? No me acuerdo. No, remontaron. Yo sé que ellos le ganan a Brasil. Ellos le ganan a Brasil Sí, en. hacen un mundial. Hacen un Sí, buen en el mundial que perdió con el gol de un Titi en las semifinales, ¿no? Creo que sí, creo que creo que Francia es pierde ese. con Bélgica. Sí, en el, O sea, que sí, no, Bélgica es pierde que, con que es Francia. así, pierden ellos en la Pierden semifinal contra Francia, sí, con el Pierden gol de un contra Titi. Francia, Gol de un Titi. y entonces Un Titi, el fantasma un Titi. ¿Qué será de la vida de él? pierden contra Francia, exacto. Ajá. Sí, no, Un 1-0. sí, fue el Pero gol de un bueno, Titi de cabeza. Creo que el grupo está, lo dice por sí solo, Rumanía nadie se espera. Creo que Ucrania y Eslovaquia son los que más pueden competir. En segundo lugar. Me gustaría, a mí en lo personal digo que Ucrania debe ser el segundo Yo lugar. igual. Ucrania sí. Y de- por Además, Luni. Yo digo que por Luni. Ucrania, ¿eh? Por Luni. No, pero te digo que Ucrania en la pasada Eurocopa fue la sorpresa. A ver, Eslovaquia tampoco se queda atrás, llevan a los Boca Ah, sí. en el mediocampo, que quizás pueda ser su figura más representativa junto con Skinner en defensa. Creo que no... Pero no son jugadores de, por ejemplo, de estilo creativo, ¿sabes? Son más bien, son figuras, pero son jugadores más destructores de A juego, ver, ¿entiendes? Sin embargo, Ucrania... Ucrania tiene a Zinchenko, el lateral del Arsenal, el que era No, del sí, City. no, tiene... a ver, creo que llevan posiblemente uno de los mejores equipos desde que hace tiempo no llevaban. Ah, sí. Sí, Porque sí. llevan a Artem Dovik, que Sí, viene ya. de una temporada... En el Viene Girona. en su prime. Claro. O en el ascenso al prime. Porque ya viene con haciendo. Y Yaremchuk, que también el Valencia hizo. Sí, sí. Levantaron al Valencia, que estaba un poco decaído al principio de Pero temporada. no solamente lo individual, ellos colectivamente están jugando bien últimamente, ¿sabes? Yo creo Llevan- que para mí es el segundo lugar. A mí también. Sí. Yo de Y segundo. tercero, Eslovaquia, ¿no? Eslovaquia, sí, De sí. hecho, Eslovaquia, Y creo que cuarto, la cenicienta es Rumanía. Sus últimas derrotas han sido contra Italia y contra Polonia. De ahí en fuera, victorias y empates. Contra Alemania le lograron sacar un empate en Para ti, amistoso. ¿quién sería el...? Mira, de este grupo, a ver, es Bélgica. sí. Ujú, Nadie espera que falle. claro. Ucrania. Ujú. Y quizás Eslovaquia ¿Tercero? intentaría hacer un tercer lugar, que no veo a Eslovaquia como tercer lugar pasando. Yo tampoco. Veo como a Rumanía y Eslovaquia en derrotas, y entre ellos intentarán sacar un resultado, una victoria, buscando ver un tercer lugar quizás milagroso va a pasar. Así que sería Bélgica, Ujú. Ucrania, Ucrania. Eslovaquia y Rumanía. Eslovaquia. Sí, estamos de acuerdo. Creo que los tres estamos de acuerdo en Es eso. el mismo... Sí, exacto. Y el F, ¿quién? Tenemos el grupo. Próximo grupo, grupo F. El último... Tenemos a Cuidado, Turquía. Turquía. Ojito con Cuidado, Turquía. Turquía. Con Arda Güler metió un golazo. Creo que es el equipo... sorpresa no, porque todo el mundo se espera que Sí. Turquía haga una buena Eurocopa. Mm, Creo que... A ver, Portugal es el equipo más representativo. Claro, del grupo sí. Creo que tienen... Sería para mí la cuarta mejor plantilla de la Eurocopa. Puede ser. Sí, sí, sí. Sería Totalmente. para mí... Porque, a ver, hablamos de Bélgica, pero Bélgica no es que lleve un mal equipo, pero no es su mejor equipo. Claro. Entonces... Y Portugal sí. En cambio, Ujú. Portugal tiene Portugal una... Y ojo, cuidado, que dejaron jugadores que pudieran haber Que ido. pudiera. Y entonces lo que me gusta de Portugal es que es un equipo bastante equilibrado, ¿sabes? Tiene buenos Sí. defensas, tiene buenos Por mediocampos, todos tiene buenos lados, delanteros, por todos lados son buenos. El portero lo que más o menos flojito es que Diego Costa Diego Costa creo que es. Sí, pero no, cuidado, a ver. Son dos, Diego. Y Rui Patricio es el otro, digo yo. Sí, creo que Diego sí, Costa y Rui Patricio deben ser. Bueno, aquí el primero todo el mundo sabe cuál Que va a ser, que es Portugal. Portugal. De aquí el grupo no, pero a mí me gustaría dar República de Checa de segundo, ¿sabes? No, No, sé, a mí a mí Turquía. siempre me sorprende No, República de Turquía. Checa. Si te recuerdas en Georgia, Carvajal. que no, No. quizás, pero hay que esperar a ver porque uno nunca sabe. Claro. Quizás se puede echar el equipo al hombro. Y no tuvo la mejor temporada este año, pero. No, que creo que es lo más negativo de resaltar. Mm. Que quizás, a ver, se pueda quedar fuera. Esos son los dos equipos que uno piensa que van a intentar luchar por Claro. hacer el tercer lugar. Porque ya lo que es Portugal y Turquía, Son los favoritos para llevarse. cuidado, ojo y Turquía no da sorpresa Claro. y logra vencer a Portugal.
Te voy a decir algo, Arda Güler, sigo insistiendo con él, pero metió un golazo ayer de fuera del área, así de zurda. No, yo no Mira, me llama mucho la el- atención a la Guller ese. ¿Cómo que no, man? No, que va, Portugal, o sea, Portugal. se pasa el No, año completo sí, lesionado y a entonces ver. cuando Seis entra a goles. jugar, Recuerda que tú vas a ir a pero hacer plantilla en un entró, equipo que pero te espérate, representa. que entró a jugar ya cuando la liga ya estaba terminada y mete 2 o 3 o Sí. 4 goles. No, Y no, no, 6 Mete- goles. No, mete 6 Seis goles goles. en 226 minutos. Si mal no O sea, recuerdo. sí, pero ¿qué se jugaba? ¿Qué presión Que es tenía? el jugador que creo que lo vi el otro día. El jugador que. ¿Qué más goles mete por minuto? Exacto. ¿sabes? Sí, Promedio. claro, pero es que no se jugó nada. He visto sí. hasta comparaciones absurdas con Yamil. Yamal. Es que no puede ser. Con Yamal. Claro, Yamil Yamal es por gusto. Pero bueno, el Portugal es Diogo Costa, que es el deporte. El del Porto. Que a mí me gustó, me gusta como portero, no me gusta. Quizás creo que pueda ser el titular a la hora de jugar. Sí, sí. En el último partido, no sé contra Croacia si jugó él o jugó Rui Patricio. Yo creo que jugó él todos los partidos, no sé. A ver, no Diogo sé. Costa, sí. Sí, jugó él. Rui Patricio es como un recambio, porque Claro, ya es Rui como- Patricio es un ya tiene portero su edad. veterano. Sí, exacto. Pero me parece que sería Diogo Costa el que va a jugar en Sí, en ese arco. Sí, entonces este Entonces- grupo estamos bastante de acuerdo, yo creo. No, yo creo que República Checa puede dar la sorpresa ahí. A Turquía, ¿Tú crees? no me convence mucho la Turquía, ¿sabes? A ver, si República Checa no llama al equipo. Mm. A ver, No, es que no- en lo que es delantera llevan a Holse y a Patrick, los de Leverkusen. Sí, sí. Así que Adam, viene creo un que de la mano de Xabi Adam Alonso. se no jugó mucho, pero cabe recalcar que cuando juegas en un equipo grande, aunque seas cantera, o sea, que seas cantera no, que seas banca, Aunque sea siempre banca. traes esa Ese aura del espíritu. equipo, exacto, o sea, esa forma de jugar del equipo. Sí, es verdad. En esta temporada creo que prácticamente jugó solo 4 partidos. Ah, O sea, que no es tampoco así, pero es lo que decimos, trae siempre esa enseñanza que al final como uno, ¿no? Que coge siempre en eso. No, pero vamos a ver si da la Entonces- sorpresa a Turquía como dicen que va a darlo. tú verás. Entonces- Segundo lugar. Yo doy Portugal, Turquía, República Checa y Georgia. Portugal, República Checa y ya Turquía lo dejo como tercero, ¿sabes? Que va. Turquía. O Turquilla. Como más te guste. Portugal y República Checa. Sí, ¿verdad? República Checa quizás un tercer lugar, Sí, lucha por sí, tercer sí. lugar. Exacto. Creo que el más débil es Georgia, pero Sí. No compite mucho, No pero compite bueno. mucho. Digo yo que, anótenlo, República le va a ganar a Turquía. Ya. Los 4 favoritos o los 4 que van a estar en semifinal. para mí Francia, Inglaterra, Alemania y Portugal. Sí, es Sí, prácticamente está- los mismos. Son los mismos porque no pero creo, está- no creo que ningún equipo dé la sorpresa para llegar allá. A ver, Turquía puede pasar, pero no va a dar esa sorpresa. Ey, sí, es Igual- Italia, ojo sí, que es Italia que también. Pero ¿por qué Turquía? Por Turquía, Arda, ¿no? Turquía, Italia y España, esos 3 equipos son equipos, es que hasta hablando te puedo decir, Claro, también. pero son equipos que van a pasar, pero quizás si les toca, eso dependiendo de Sí, si del les toca sorteo. contra un equipo así, que si les toca contra una Francia, contra una Inglaterra, la van a pasar bastante difícil para intentar clasificar. Eso No, depende no. de los cruces, depende Sí, mucho de los exacto, cruces. no. Sí, si no chocan, deben ser. Sí, si no chocan Inglaterra, entre ellos, Inglaterra, exacto. Inglaterra, Francia, Portugal. Inglaterra con quien choque, digo yo, que va a llegar a semifinal. Yo digo, no lo veo tan yo seguro. digo, Sí, yo lo digo. Inglaterra va a ganar, a ver. No. Lo que compartimos, Inglaterra Para mí va a ser- Francia, para mí Francia va a ganar. No, que va a ganar. Yo digo que va a A ganar ver, Francia. Sí, pero no sé, no hay que Puede olvidarse de competir, Francia, ¿sabes? puede competir, puede- Es que Francia es. A ver, la Favorito final también. esperada, o la final, por lo menos que yo espero, es Francia-Inglaterra. Francia-Inglaterra. Yo también. Es la final que espero. Aunque a mucha gente le gusta que Portugal, esa idea de que Portugal al final hizo aquella Eurocopa Eurocopa. bastante sorpresiva, como quien dice, porque nadie esperaba. A ver, se daba favorito, pero nadie espera. No, pero Portugal, el que diga que Portugal va a llegar a semifinales, debe ser porque le Debe toque ser. un equipo menor o el que diga que va a llegar cuando le choque un equipo Tiene de que verdad. ser, es que nadie exacto. lo Es que, Tiene es que ser que, que es se que, ve- es que eso hay es que ese ver los fanatismo, cruces, ese hay que ver fanatismo los de cruces. Cristiano, porque te digo una cosa, ahí debe ser Inglaterra, Francia, España, un poquito de. Mira, Portugal tiene Y mejor plantilla que Alemania. España. Exacto, Portugal sí, tiene Pero, mejor o sea, plantilla si que tú te- Portugal tiene mejor plantilla Pero si tú que te pones a ver, Italia, si tú te no, pones no. a ver los cruces cuando han jugado ellos, ¿quién le mete más? pero Pero no, eso no importa. No, te pero fijas que, por eso. pero es que, oye, olvídate de eso. Mira, La única última forma- vez que se enfrentaron la única fue forma- en la Liga de Naciones, ¿no?
Sí, Yo creo que sí, ¿no? que Que la ganó ganó, ¿quién la ganó? España. España, ¿no? España. Sí, pero esa España ha cambiado. Demasiado. Cambiado. Es que, Nada más es que cambió el Portugal, pensamiento. Es que nada más fíjate que cambió el pensamiento. claro, cambiaron de entrenador. Y bueno, es que Portugal también Bueno, cambió de es que el entrenador. entrenador fue. A ver, Luis Enrique dejó casi el proyecto hecho a De La Fuente. Luis Sí, de la pero Fuente. De La Fuente fue el que lo reconstruyó. terminó de ganar. Sí, pero De La Fuente reconstruyó. Ahora, sí, él terminó el proyecto que hizo Luis Enrique y lo terminó con los mismos jugadores. Pero ahora lo que pasa es que gran parte de sus jugadores no van a estar ahora. Porque eso es otro pensamiento, se reconstruye la idea. Y al final no puedes comparar esa plantilla, ni ese momento, con esta plantilla y este Claro. momento. Son momentos diferentes. Entonces, viene un Portugal con una plantilla Muy buena. que tiene que decirte cómo yo acomodo esto ahora. Claro. Vienes con una Inglaterra que tienes que decir cómo yo acomodo esto ahora. No, es que el Vienes con el Holanda, fanatismo con Holanda. Portugal. No, escúchame. Mira, escúchame. yo te digo una cosa. Pero es que yo le voy a España y yo estoy sí. diciendo que España no va a llegar. Claro. No, pero España puede hay más llegar posibilidades. a una Pero está bien, semifinal. tú puedes decir esa opinión. Pero hay más posibilidades de que España llegue que No. Portugal llegue. No, eso depende del cruce. Depende Tienes que del esperar el cruce. Sí, exacto. Pero Si te a toca ver, como un tercero, si, un si te toca como un cuarto, tercero. si llegara un cuarto de final entre Portugal y España, ¿quién pasa? Portugal. Portugal. Mira, Leao, ¿Por qué? Bernardo Silva, Bruno Pero, ¿y qué? Pero Fernández. que como equipo Porque no tiene- funciona. ¿Cómo que no, Que man? Como Portugal equipo como no ¿Cómo funciona. puedo decir que Portugal Dime como la, equipo no funciona? dime la última vez que ganaron esa gente. Eurocopa, mío. ¿2000 qué? 2016, pero ¿qué, Pipo? Pero igual, es- pa- Cuando hacer- Cristiano estaba, cuando Mira. Cristiano acababa de ganar el quinto balón de oro, era, ¿no? Pero escucha, no. No puede ser. Pero es que No puede ser. Bueno, está bien. Para mí, Mira. es que para mí Portugal, si se enfrenta con España, ahora mismo le gana. Es mi opinión. ¿No Recuerda- le ganó Portugal le gana. Croacia en el amistoso ayer? Pero- Portugal, pero entonces los recuerda, amistosos valen o no valen. Portugal pasó en la clasificatoria europeo invicto. Claro. ¿Contra quién? ¿De quién? Contra A ver, mí. mira, a ver. No vayas a comparar ahora porque todos los equipos. Todos, Sí, todos sí, tienen- pero que son todos tienen- equipos, con todo respeto, Italia, mediocres. Luxemburgo, Islandia, Eslovaquia. Dime Ajá, tú. sí, exacto. Pero bueno, mira, Islandia otro día. ¿Quién esperaba que Islandia hubiera ganado a Inglaterra? Claro. Es que tampoco. tú No, pero puedes- que es no muy puedes esperar bien. nada de nadie. Pero todo muy bien, pero yo no lo coloco Contra la por misma encima. Suecia. Portugal ¿A quién te ganó pones de 5-2. cuarto, vaya? ¿A quién te 5-2 pones de contra la cuarto? misma No, pues Suecia. es que el cuarto yo lo pongo a España, ¿sabes? Alemania tercero, Sí. segundo Francia, primero Inglaterra. Ya. ¿Y cuarto? Me dijiste que España. 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 Y España podría ser Italia fácilmente. España cuarto. Tercero Alemania. Sí. Eso se me olvidaba Alemania. Dos Iba a en poner Francia y Italia, primero pero no. Inglaterra. Incluso yo los cambio. Yo pongo a Inglaterra segundo y al primero de Francia. No, Yo no sé Es por que qué. puede ser, son iguales. yo espero que la final sea Inglaterra-Francia. Si no se cruza con algo y pasa, no sé. Sí, que no se enfrenten antes. No, y ahí se Exacto. la revancha del mundial. Para mí te Pero voy a bueno. decir algo. No sé, para mí, hacer es que Francia tiene un equipo tan maduro. Lo que viene haciendo, mira, Sí. 2 mundiales seguidos llegando a final. A ver. Una la ganó y una la pierde. Como equipo es más completo. Francia va a ir a llevarse la euro. Inglaterra va a intentar quitarle la euro a Francia. Claro. A Inglaterra Francia tiene- es- que Inglaterra tiene Francia más es como el equipo, es que defensor. No sé, ajá. No, es que. Es como que va a ir en la posición de defensor, que el defensor es Portugal, ¿no? No, así que Italia Es ganó que, la es que Italia uno no ganó se la puede pasada. olvidar de la generación que tiene Francia, es descomunal. Si no llega a ser por el Sí, mejor sí, equipo dale. del mundo, que Argentina Pero a ver, que le quita el mundial. Inglaterra es quien pierde contra Italia en la. Pero te voy a decir otra cosa. 2021. El equipo de Inglaterra del mundial no es nada parecido a este. No, Tienen que va, a que va. Palmer Tiene- ese. Ahora Sí, tiene sí. mejor plantilla El que del Mundial. Chelsea. Bellingham está mejor ahora. Foden Exacto. está mejor ahora que hace 2 años cuando el mundial. Foden Tiene muchos viene- jugadores a ver, maduros. Foden viene en un momento casi comparado con un Prime, porque Claro, sí, es que sí. vienen en ascenso, para la edad que tiene, vienen a ascenso. Y te voy a decir algo. El punto débil de Inglaterra, ¿qué tú crees? Yo creo que la ¿Punto de defensa. Inglaterra? La defensa. Los centrales. No, yo Justo digo la yo que el defensa de la portero, altura. ¿sabes? En No, tal, el no, portero, Pickford, ¿sabes? Pickford, por ejemplo, Pickford yo creo que ¿Sabes? debe ser el titular. Lo único que le falta es una pieza como buen portero de que acabe de. Para ¿Quiénes ser tienen un de defensa? equipo superestrella. Creo que no me acuerdo quiénes tienen de defensa Inglaterra. No, o sea. Tomori no sé si estará el del Milan, no sé, creo que no. Te voy a En decir, Alexander. Sí, Ah, pero ¿no? el lateral, yo digo Sí, de pero- centrales más bien, ¿sabes? Vi que dejaron fuera a a ver, Maguire. llevan prácticamente la defensa del City. Esto igual. Ah, están igual. No, pero de No, centrales no, te digo, porque suficiente. Walker, no sé. Suficiente. Harry Maguire quién? se cayó, así que Ajá. esto no es utilizado. Harry Maguire se cayó. Sí, se lo cayó. quitaron. No sé, Tripper sí no se cayó. No sé. No recuerdo. Sí sé que se Yo cayó, solamente- se cayó Maguire, se cayó Te voy a decir. Madison, el del Tottenham, el mediapunta. Pero no creo que el punto de vista de Inglaterra precisamente sea su defensa. No creo que sea ese.
Es que mira, cuando tú, es que, no, a ver, no es que sea el punto débil como tal, porque es un equipo muy completo, pero en comparación con el mediocampo que tiene Inglaterra y con la delantera que tiene Inglaterra, la defensa deja mucho que desear. Deja demasiado que Ese es desear. el punto débil de ellos. Cuando se Te voy a topan con decir, una Francia que lo que tiene delante es- en defensa iría Lewis Dunk, Joe Gómez, Esri Konsa, Luke Shaw, John Stone, Kieran Trippier y Kyle Walker. Quizás Ajá. es lo que tú dices. Sí, quizás pueda ser comparado punto con el débil. mediocampo y con la A ver, delantera. Es que llevas en mediocampo y delantera, como quien dice, oro puro, y en defensa como que llevas un poco con plata o con bronce quizás. Sí, es verdad. Aquí nosotros damos a Inglaterra que va a ser campeón porque le debe. Le debe, A los sí, ingleses. a ver, debe ese euro que perdieron contra Italia. Sí, sí. Pero creo que ese equipo no se compara con este equipo. Creo Te que- voy a decir una cosa, a ver. llevan un equipo bastante maduro. Claro, muy Para la maduro. edad que tienen. Y Saka también va. Es que la Llevan un gente se está equipo olvidando joven de y Saka maduro. también. Es lo mismo que Francia, pasa lo mismo que Francia. Llevan un equipo con bastantes figuras jóvenes y un equipo que ya se ha consolidado. Porque España, por ejemplo, España hizo esa transición de llevar jugadores jóvenes, pero son jugadores jóvenes que aún le cuesta adaptarse. Claro. Francia, con sus jugadores jóvenes y ya un poco más adultos, ha llegado a 2 mundiales. Dos Final de finales mundial. mundiales. Se Una llevó la gana. una la pierde, pero la pierde de qué manera, luchando prácticamente hasta el final. Y entonces, creo que quizás, ahora, perdiendo lo que dije al principio, dando Inglaterra, quizás haciendo un análisis más profundo, quizás hasta Francia puede que sea el que derrote a Inglaterra. Claro. No, pero es que también- Francia es el pensando- equipo más completo, pero no quiere decir que la vaya a ganar, ¿sabes? Sí, exacto. Francia A ver, tiene también a Saliba ese de central, el del Arsenal, que es uno de los mejores centrales de la temporada. Tiene si una nos ponemos a Koundé hablar de también. Francia, No, es que Francia Tapa. como equipo, Francia tiene mejor plantilla que Inglaterra. Como Mirando equipo, el individual, equipo, sí. todo. Jugador- No, individual- el mediocampo de Francia no está muy bueno, déjame decir. Está medio flojo, búscalo para que tú veas. No es un mediocampo tan completo como el de Inglaterra. Creo que la debilidad de Francia va a ser el mediocampo. Ahora que recuerda, sí, bueno, Tchouaméni, Camavinga, perdón. Sí, a ver, sí. Pero como que le falta uno, ¿sabes? Uno que tenga más... Le falta un cross. Sí, sí, claro, uno que tenga más creatividad, Mira, ¿entiendes? en su mediocampo va Camavinga, Tchouaméni, Kanté, Kingsley Coman, que no creo que sea no anda en su mejor momento. No, sé. no. Creo que él estuvo lesionado con el Bayern la temporada. Va Rabiot, Rabiot, el de la Juve. te voy a decir. Y Está va como ante Rabiot, Zayn Emery no pero va- se puede defender, el del ¿viste? PSG. Kingsley Coman, solo 17 partidos jugados. Va Zaire Emery Sí, el PSG. y Bueno. Fofana. También es lo otro que va. Pero a ver, comparando mediocampo, creo que Inglaterra Sí, tiene mejor. lleva su mejor mediocampo, sí. Y Inglaterra, ahora mismo, si tú eres el entrenador de Inglaterra, ponte a pensar. Tienen a 3 jugadores que juegan en la misma posición, que son Bellingham, Foden y ¿cómo se llama? Y Palmer. ¿A quién tú pones de los 3? Porque, o sea, es que cuando te pones a pensar, yo creo que jueguen juntos es muy difícil. Porque a Saka, yo creo que a Saka tú no lo vas a sentar. Porque Saka es un extremo que te da desequilibrio. A uno de los 3 tienes que sentar. Yo creo que Bellingham va a ser el titular y Foden y Foden es el que lo puede acompañar, creo yo. Eso Para es mí como- Palmer es el que no es titular. una- Es una candela. quizás porque ya Bellingham Y Foden están está más- más consolidado, como más quien dice, consolidado, claro. en lo que es juego también internacional. A ver, Cole Palmer el otro día creo que marcó. Sí, que se Y llama se está desempeñando, está alcanzando un buen nivel. un buen nivel. O sea, dejarlo en la banca es... Hay que hacer rotación, tendrán ellos Claro. que ver rotación. Y entonces creo que en donde más parejos están. No, es en la cambio de delantera. formaciones. Formaciones especiales, ¿sabes? Creo que en Jugar donde, contra defensa. en donde más están parejos, quizás un poco, es en la delantera. Sí, sí. Que A Kane, a Saka, ¿no? Francia, cuando tú vienes a ver la delantera de Francia, que tienes que ver entre Mbappé, Dembélé, Griezmann, Giroud, Colomani, Thuram y Barcola. Creo que quizás Barcola y Thuram no tanto, pero No, pero Turán hizo buena campaña en el Inter. Ojito con... no sé. Entonces, los 4. A terminar, España, Alemania. España cuarto, lo diría Ajá. yo, semifinalista. Ajá. Y tercero, Alemania, ¿no? Alemania. Sí. Primero Inglaterra porque Se lo debe. lo debe. Y segundo, vamos a suponer que pierde otra final, Francia. Francia. Muy difícil. Ahora tú, quizá. ¿cuál tú darías? Mira, Portugal Ajá. se va a quedar a las puertas de la final. Yo Y igual, Turquía ¿verdad? también, ¿no? Yo creo que vamos a No, decir lo ojalá. mismo. ¿Qué Eurocopa es esa?
Bueno, Oro, la que sí, ¿qué nunca Eurocopa tú estás ¿Quién, viendo? quién, En Rusia Today, ¿qué quién va? pensó que Marruecos Esa ¿Quién Euro- pensó, pero quién pensó que Marruecos iba a pasar? Mi Nadie hermano, creyó pero que Marruecos iba a está. pasar. Mira, ¿cómo que Portugal ahí? Yo no. que No, no. pues es que yo. Eso es fanatismo, no, yo- eso es yo fanatismo. voy a Portugal de cuarto. De CR7. Ah, no, no. Vamos a ver CR7. Apostamos. CR7 que juega Apostamos. titular Apostamos. o banca, que, Apostamos. o reserva. Vamos ¿Cuál Va es a el jugar, tren? jugar, va a jugar titular. Va a jugar titular. Va a Qué jugar bien, titular. vamos a ver si le Va a da. jugar titular. No, vas a ver, es que Portugal Mira. es el cuarto, chico. Portugal, Alemania. Alemania, Portugal, Alemania y final Francia, Inglaterra. ¿Y a quién tú das de favorito para ganar la Eurocopa? ¿A No quién tú sé, pones? es que yo veo a Inglaterra con esa aura de campeón. Claro, Entonces, eso lo ve todo el mundo. Bueno, aunque siempre Ya, lo mismo. es que todo el mundo lo ve y al Siempre lo final mismo. La sorpresa y pierde. Pero es que cuando tú verdad. analizas a Francia profundo, tú dices, ¿no? Creo que en comparación de hombre por hombre, Francia es mejor. Yo voy a En, Francia. como en favorito. ciertos jugadores. Hay otros que es un poquito más, pero creo que Francia Es que en realidad hay que dar el favorito a Francia, Yo ¿sabes? creo que sí. es Francia. Pero es que algo dice que tiene que ganar Que tiene que ganar Inglaterra. Inglaterra. Sí, exacto. tienes esa sensación de que Inglaterra. Imagínate. Entonces, Figura del partido. No, figura del Del torneo. torneo. Para ustedes, ¿quién va a ser? Harry Kane. Mbappé. También Mbappé también. Mbappé. Harry Kane. Viene prácticamente de, como dijo, soltó las cadenas. Claro, se siente Prácticamente libre. ahora es él un está jugador libre. libre y que está va a dar su mejor versión. Yo digo que también. Yo digo que Es Mbappé va a llegar en Sin esta lugar a dudas, Eurocopa. Mbappé va a ser. Tiene que ser una sorpresa que yo de creo que Bellingham o quizás hasta Foden puedan dar ese nivel, pero Claro. Es que se olvida O de Harry Harry Kane. Kane, Harry Harry Kane Kane también de puede seguro ser. va a ser el máximo va a goleador de la intentar, Eurocopa. sí, Harry Kane. Sí, a ver, sí. Harry Kane viene a hacer prácticamente una campaña En en el el Bayern Bayern, marcando. increíble. Sí, exacto. Eso no. Entonces. Pero es que yo veo a Mbappé con esa aura es que si te pones a dar cuenta, Mbappé nunca ha hecho un mal torneo internacional. No. El primer mundial que hizo, bueno, tuviste la de Escocia siendo un Sí, niño exacto. jugando Y se lo llevo. y se lo lleva. Entonces, en el segundo mundial Siendo que no líder se lo lleva, prácticamente. fue el que carrió la final el solo, metió Exacto. 3 goles. ¿Sabes? Sí, Yo creo que y Mbappé creo- va a ser fundamental. Pero bueno, quiero decir estar ahí. que Mbappé también estuvo bien desaparecido en lo que es semifinal Pero y tú no- cuarto ¿por qué final. no se sentía bien? Y Él era de libre, 80 minutos. Sí, exacto, pero Vas a ver, vas a ver. cuando él no es, aunque no esté siempre, en el momento... Sí, sí, sí. Él De es como momento Messi, que- ¿sabes? Que de momento aparece, cuando menos te lo esperas, aparece fuera. Estamos hablando de Eurocopa. No, pero te Ya- estoy ya diciendo hablas de fanatismo. que es, Ya hablas de que es fanatismo. un Hablas de jugador fanatismo. que cuando tú menos Sí, pienses sí, que sí. está mal, Sí, aparece, sí, ¿sabes? sí, sí, sí. Y No es como entonces, Cristiano ni nada de eso, ¿sabes? ¿Tú das? Para mí la gana Los, Francia. los dos semifinalistas que se quedan. Se quedan fuera Alemania y Portugal. Y la final va a ser Francia-Inglaterra en el caso de que obviamente los cruces Sí, favorezcan. eso es sin En el contar caso. con que los cruces. A mí sí, Francia e Inglaterra sí, son los que van a llegar a la final. Es idealizando, ¿no? Sería eso sí. Ya. ¿Y tú? Entonces, ¿Cuántas veces lo ya voy a él- decir? no, También. ya él dijo España, Alemania. Sí. Y Siempre- los dos que todo el mundo Mañana estamos de van. acuerdo. Sí, yo creo que mira, Creo en, que todo el en mundo los está de tres acuerdo que primeros sea, estamos de acuerdo. Creo que En todo el los mundo. tres primeros. Sí, exacto. Es lo que se Y piensa. bueno, tú y yo también estuvimos de acuerdo en Portugal de cuarto, el único que no estuvo de Y acuerdo. te digo una España. cosa, cuidado con Yamal, que no haga un buen torneo. Está bien, lo ¿Sabe? puedo hacer, pero. Sí, a ver. Él no es de muchos goles, pero No. bueno, tiene 16 años. No, claro. Es que es un niño, está llevando un niño a una Eurocopa todavía. Vamos a ver cómo queda este mundial. Entonces, figura del torneo. Ya Mbappé. dijiste que Kane, tú Mbappé y yo Mbappé también. Mbappé. Estamos bastante La de verdad. acuerdo ustedes. Creo que Creo que hasta ya por queda aquí todo por hoy. este pequeño análisis de hoy. Este pequeño Hay que esperar a análisis. espera que empiece para entonces intentar después de las, por lo menos después de fase grupo, de las primeras jornadas, ver cómo se desenvuelve para entonces Seguir volver analizando ajá, sobre la a marcha. hacer el análisis, por lo menos intentar hacer un análisis de primera jornada quizás. Claro, sí puede Hacer ser. un análisis de la primera jornada. Y después para ya de ver- cuando se acaben los grupos, los que Sí, los cruces, clasifican, porque ahí los es cruces. Exacto. donde- Ahí es cuando de verdad vamos a ver cómo va a quedar. Enfrentamiento cada directo, cara a cara. Sí, exacto. Claro. Porque cuando tú vienes a ver cada cruz, entonces es que de verdad empieza. No, y te digo una cosa, el campeón de la Eurocopa iba a ser Rusia, el problema es que lo quitaron de esa historia seria. Me acuerdo, No, él era muy fanático de Rusia. no, pero- Ya, oiga. ya, ahora mismo el primer strike del video es ahora. Sí, ya Eh, tenemos el no, primer el strike, primer gente. strike Lo de Era siento. Rusia con Berezuki. Primer y último podcast por culpa de. Cuídense, nos Nos vemos. Entonces, Rusia con... el próximo vamos a hacer Copa Copa América. América. Ya saben, nos vemos. Bueno. Mira, que cuando la Copa América, ¿no? El año que viene.